Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. Con lo que hemos dado ya en los 8 primeros capítulos del curso ya tienes el conocimiento necesario para empezar con las estructuras de control de flujo. Empezaremos hoy pues con los condicionales, en concreto con if. Hablé brevemente sobre el flujo de ejecución normal de un programa Java en el capítulo número 2, pero por si no lo recuerdas te explico que el flujo de ejecución es el orden en el que se ejecuta cada una de las líneas de código de un programa, como vendría a ser el que estás viendo en pantalla. En Java empezamos en la columna 1 de la línea 1. En este código sería esa P de public. Va leyendo la línea hasta el último carácter, de la izquierda a la derecha. Cuando encuentra esa llave no hay nada más y pasa el flujo de ejecución a la segunda línea. Y así hasta terminar con la última, que sería la 5 en este programa. Sin embargo, gracias a las estructuras de control de flujo, como los condicionales, podemos alterar esta normalidad y hacer que el programa vaya tomando formas y caminos distintos. En ocasiones verás a las estructuras condicionales denominarlas como estructuras o declaraciones de selección. Es otra forma de llamarlas. Ten en cuenta este término por si lo utilizo más adelante o porque lo verás en cualquier referencia o cualquier otro tutorial. En Java tenemos dos tipos de declaraciones de selección if, la que veremos en este capítulo y switch, que seguramente lo veremos en el siguiente. Verás que aunque su mecanismo de decisión gira en torno a un valor booleano, decisiones mediante verdadero o falso, se pueden hacer infinidad de cosas y que los necesitarás constantemente. Empecemos con algo muy sencillo, un programa que va a tener un condicional if. Para que veas de una vez por todas cómo hacer que tu programa tome decisiones booleanas para unas veces ejecutar cierto código y otras otro diferente. El condicional if lleva una expresión o condición como las que vimos en el capítulo 7 con los operadores de comparación. Si esta expresión devuelve true, es verdadera, se ejecutará el bloque de código que le pongamos al if. En cambio, si devuelve false, no se ejecutará nada de dicho bloque. Será ignorado completamente, le meterá un salto en el flujo de ejecución, saltamos esas líneas que llevas el bloque if y continuamos en la siguiente, la línea inmediata al bloque if, con total normalidad, refiriéndome al flujo de ejecución, por supuesto. La sintaxis del conditional if en Java no tiene gran complicación. Declaramos esta estructura mediante la palabra reservada if. Ponemos entre unos paréntesis la condición que queramos evaluar y entre las llaves de apertura y cierre escribiremos todo el código que se ejecutará solo si se cumple la condición. Es decir, si estas operaciones de comparación que metemos ahí en la condición devuelven un valor de true, tal y como vimos anteriormente. Así que si te cuesta entender estas expresiones cómo funcionan, te recomiendo que vayas atrás al capítulo 7, donde vimos todos los operadores de comparación y expliqué la lógica booleana. En el siguiente ejemplo he creado 3 variables para ir realizando comparaciones con ellas. Son variables de tipo numérico, pero podrían ser de otros tipos. En el condicional if tenemos ahí entre los paréntesis la expresión o condición que te he comentado. Aquí tenemos, con un operador de comparación menor que, una evaluación para determinar si número 1, es decir, el valor que lleva almacenado la variable número 1, es menor que el que lleva la variable número 2. Por lo tanto, aquí, aunque veamos estos nombres de variables, en realidad tenemos un 10 y un 15. ¿10 es menor que 15? La respuesta es que sí. Entonces, al ejecutar esto, nos imprimirá en la consola la frase que le he puesto dentro del if. Esto es verdadero. Y esto es una sola línea de código. Podría haber aquí muchas líneas más dentro del if, entre las llaves de apertura y cierre. Pero con esto ya basta para que entiendas el funcionamiento. Lo bueno de utilizar variables en las expresiones, en lugar de poner números literales aquí, es que estas variables a lo largo del programa podrían ir cambiando. Entonces unas veces número 1 podría ser mayor que número 2 y otras veces ser menor, y que según las cosas que vaya haciendo el usuario pues se vaya ejecutando cierto código unas veces y otras no. Todo este tipo de lógica no te preocupes todavía por entenderla, ya que la iremos viendo con ejemplos más adelante. En este capítulo solo quiero que obtengas la lógica básica para saber cómo funciona el conditional if, nada más. Y no me malinterpretes, no digo que sea poca cosa, solo que quiero que te centres en dicho objetivo. ¿Y qué ocurriría si esta expresión nos devuelve false? Bueno, ya lo he explicado, pero vamos a probarlo. Ponemos que número 1 es mayor que número 2. Esto es mentira. Entonces este conjunto aquí nos va a dar un false. Al ejecutarlo, en la consola no producimos ningún error, pero tampoco ejecutamos este código o las líneas de código que hubieran.
en su lugar. Y eso es lo que hace básicamente el condicional if. Pero el resto de líneas inferiores siguen ejecutándose. El programa no termina porque esto dé false, sino que sigue leyendo estas 3 líneas que hay aquí. Y si hubiese 500 más también. Simplemente pegaría un salto, diría, esto de aquí, mentira. Pues saltamos aquí, a la siguiente línea después del if. Ya está. Lo verás más claro esto con este ejemplo. Tenemos el bloque if, todo igual como estaba, pero fuera de este if, fíjate que está al mismo nivel indentado. Esto ya he dicho que no es necesario en Java, no es como Python, que son obligatorias las indentaciones, pero conviene bien colocarlo todo donde toca. Y con indentaciones me refiero a lo que viene a ser sangrías, por si no lo entiendes así. Pues bien, la condición del if no se cumple, entonces se va a ignorar todo este código, pero saltamos a la siguiente línea. Y esta sí debería ejecutarse. ¿Ves? Esto es verdadero, no se ejecuta, no sale por la consola, pero este texto está fuera del if y se ejecuta siempre, sí que aparece. ¿Y qué crees que ocurriría si la expresión del if devuelve true? ¿Se ignoraría el resto de código después si se ejecuta esto? La respuesta es que no. Son bloques independientes. Lo que hay dentro del if solo influye a lo que hay dentro del if. Todo lo de fuera sigue con su normalidad más absoluta. Así pues, si ahora ponemos número 1 menor que número 2, será true y se debería ejecutar. Esto es verdadero. Aparte de esto es verdadero, se ejecuta la siguiente línea, la que estaba fuera del if. Esta siempre se ejecutará. Quizás te preguntes por qué aparece todo junto, si yo lo tengo aquí en 2 líneas, y ni siquiera son cosas del mismo bloque. Pues esto es debido al funcionamiento de este método print. Print lo que hace es directamente imprimir en la consola. Cuando acaba de imprimir, en este caso cuando llega a este punto, pues nos adhiere lo siguiente que venga inmediatamente aquí, después de este punto. No hay ni espacios, ni saltos de línea, que con saltos de línea me refiero a lo que sería pulsar la tecla Enter en un editor de texto, ni nada por el estilo. Entonces aparecería todo pegado. Es en estos casos donde puedes utilizar una función como esta, println, que proviene del inglés print line, imprime línea. Con esto le decimos a Java que nos imprima este texto, o lo que hubiese aquí, en este println, pero exclusivamente con su propia línea. Escribirá esto es verdadero, punto, y después el equivalente a pulsar la tecla Enter. ¿Ves? Ahora lo ejecuto con este nuevo método y esta línea tiene su propio espacio. Después la siguiente me la pone en otro lado, aunque sea print. Pero yo ahora si escribo otro print debajo de este, van a salir pegados. Pues cada vez que quiera hacer líneas diferentes, pondré println. En este caso, siendo la última, realmente no haría falta. Pero si lo pones tampoco pasa nada. Especificar un bloque de código para condiciones true, como es if, está muy bien. Pero, ¿y si queremos que haya un código alternativo para que se ejecute cuando la expresión del if es false? Pues estamos de suerte, ya que gracias al uso de la palabra reservada else podemos hacer esto mismo. Por aquí lo tenemos, el mismo programa exactamente. Tenemos el if, que empieza por aquí, su bloque, y termina aquí. Esto está igual. Después de poner este cierre del bloque if, escribiremos else. Y este else lleva también su propio bloque de código con apertura y cierre. Como puedes ver, el motivo de que hiciese el capítulo para que ordenases bien el código, las llaves, los bloques y demás, es por esto, porque mira cuántas llaves ya tenemos en un programa tan sencillo. Y después uno se lía y se complica mucho con dónde está la llave de cierre de esto, dónde está la otra, y al final perdemos tiempo y las ganas de seguir trabajando por estas cosas. Bueno, ejecutemos esto primero a ver qué hace. Dice que la expresión se cumple, que es true. ¿Vale? Esto es la frase que le he puesto aquí. Pues esto es porque se ha ejecutado el bloque de código if. En cambio, si esto ya no se cumple, pongo que número 1 es mayor que número 2, es decir, 10 es mayor que 15, que es mentira. El bloque de código if me dará false, se ignorará lo que vendría a ser todo esto, pero pasaremos a la alternativa en caso de que esto ocurra, que es else.
que siempre está esperando una condición que devuelva false. Ya que si te fijas, simplemente lleva la palabra else, pero no lleva una expresión para comparar algo. Siempre está sujeto a este if. Pues en este caso la expresión no se cumple, es false. De momento estos ejemplos no son prácticos para hacer nada realmente, simplemente te estoy mostrando el funcionamiento de estos bloques. Después de estos capítulos iremos viendo usos reales de todo esto, así que no te preocupes, ni pienses que no estás aprendiendo nada, porque estás aprendiendo lo más importante, que es la base fundamental de las estructuras. Los ejemplos ya vendrán luego, y cuando los ponga los entenderás perfectamente si conoces bien esta teórica, que al final la estamos haciendo de una manera práctica, que considero que es la mejor forma de que vayas aprendiendo. Por si alguien todavía no lo entiende, pues mira, lo simplifico todavía más. Expresión true, se ejecuta el código del if. Else, descartado. Todo este bloque de aquí, fuera. Se salta. Solo se ejecutaría esto. ¿Que devuelve false esta expresión? Se descarta todo este bloque del if. Descartado. Y pasamos al else. Se ejecuta y ya está. Después del else seguimos con el programa normal. Eso es todo. Por lo de que esté el else en esta línea. Por convención se escribe así. Se pone el cierre del if y después inmediatamente ponemos un else en la misma línea, con su apertura. Esto para identificar a simple vista que este else pertenece a este if. Sin embargo, no pasa nada si lo pones así. De hecho, verás código que esté escrito de esta manera. E incluso, a mí a veces se me olvida la convención, y más cambiando entre un lenguaje, entre otro y tal, y puede ser que en algún ejemplo lo veas que lo escribo así. No pasa nada, pero mi recomendación es que de primeras intentes escribirlo así. Esto va a cobrar más sentido cuando veas que hay todavía más bloques que podemos ir añadiendo. Puede que te preguntes si las convenciones en realidad son buenas y son útiles para algo. La respuesta es que sí. En este universo que es la programación, es muy probable que alguien tenga que editar tu código, o que lo tengas que hacer tú más adelante. Seguir unas convenciones o reglas universales de un lenguaje de programación es la clave para un código limpio y fácil de entender por cualquiera. Tal y como he explicado, el bloque else nunca puede ir solo, puesto que no lleva expresión. ¿Qué íbamos a evaluar aquí? Pues bien, el if es el que lleva la voz cantante, con esa expresión o condición. Un else solo no significa nada. Para poner esto ponemos el código suelto, y se ejecutaría siempre. Y el error que nos saca Java es else sin if. Pues este error es clarísimo, muy fácil de solucionar. Pondríamos el bloque if primero y listo. Después otra cosita más, que te sale en casi todos los IDEs, que es esto de aquí. Si te fijas, número 3 está como ensombrecido. Esto es porque nos está indicando que esta variable nunca se está utilizando en este programa, y por lo tanto es inútil, está de más. Si al finalizar el programa tenemos algún identificador, que un identificador es un nombre de algún elemento como una variable, que esté en color apagado así y nos indica que nunca se ha utilizado, podemos prescindir de ella. Sin ningún problema, la puedes eliminar y verás cómo tu programa sigue funcionando exactamente igual. Además, por completar toda esta información que te estoy dando hoy, te voy a dejar un diagrama de flujo que te será de gran utilidad en el futuro para diseñar tus algoritmos antes de plasmarlos en el código. Y también por si estás estudiando en la universidad, ya que te harán trabajar sí o sí con diagramas de flujo. Pues estos diagramas de flujo son útiles para visualizar las posibles salidas que va a tener un programa. Normalmente cuando nos ponemos a diseñar un programa antes de empezar a escribir el código, vamos a crear diagramas de flujo para visualizar todos los posibles caminos que tendría un programa, todas sus estructuras de control de flujo y demás. Esto va a facilitar enormemente el trabajo a la hora de escribir código, ya que tendremos una hoja de ruta detallada de todas nuestras ideas y todos esos caminos que llevan. El diagrama que ves en pantalla representa un condicional if, else, cualquiera. No necesariamente es el de los ejemplos. Primero empezamos con una condición, que es la que escribimos al declarar el condicional if. Esta condición solo puede tener dos caminos, o puede ser verdadera, true, o puede ser falsa, con false. Como ves en el diagrama, solo se puede ejecutar a la vez uno de los dos bloques. Los caminos se separan a partir de esa condición. Y después de esto continúa, independientemente del camino que se haya tomado, el resto del programa. En estos bloques azules, el que tiene el camino true es el que correspondería al bloque if. El que tiene false es el que corresponde al bloque else.
Cada uno puede tener un número n de instrucciones, es decir, un número indeterminado de ellas. Cada uno de estos bloques podría tener 3 instrucciones, 50, 500 e incluso otras estructuras como if dentro de otros ifs, cosa que veremos más adelante. En este capítulo no, porque va a quedar larguísimo. En los condicionales if se pueden emplear más matices de la verdad, es decir, más condiciones. No todo tiene por qué ser blanco o negro, true o false. Podemos especificar más condiciones true aparte de la del bloque if, con el fin de tener más de un posible camino antes de llegar al bloque else. Esto es posible gracias a otro bloque más, else if. Esta sería la sintaxis utilizando un bloque else if. Tenemos if con su condición, el bloque de código, y después, en lugar de poner else, ponemos else if con otra condición más y su bloque de código. Después llegaríamos finalmente al bloque else. Vamos a verlo esto con un ejemplo. En este nuevo ejemplo estoy utilizando número 3, ¿ves? Aquí. Y ya nos sale ensombrecido. Bueno, fijémonos en lo importante. Por aquí tenemos el if con su expresión o condición que en caso de que devolviese true se ejecutaría. Todo esto se ignoraría. Que esta expresión de aquí da false. Se ignorará todo el bloque if y pasaremos a evaluar esto de aquí, lo que tiene el else if. Si devuelve true esta expresión, ejecutamos todo el código que tiene else if. Else también se ignora. Solo se va a ejecutar el bloque que en un momento determinado devuelva true, o en caso de que no haya ningún true, finalmente llegaríamos al bloque else. Siempre. Vamos a ejecutar este programa a ver por qué camino va. Se ejecuta el else. Si no has programado nunca, te recomiendo que pauses el vídeo e intentes analizarlo un momento. Pues bien, tenemos if número 1 mayor que número 2. Esto es totalmente false. Ignoramos el bloque if. Pasamos a ver que tiene else if. Número 2 igual que número 3. Mentira. También devuelve false. Se ignora este bloque. Como todo lo anterior da false, pues llegamos a else que dice, esto de aquí es false, pues me ejecuto yo. Y ejecutaría este código. Que este if nos devuelve true. Número 1 menor que número 2, pues se ejecuta el if. Todo esto descartado. Que este nos da false y este nos da true. Número 2 mayor que número 3, es verdadero. Pues se ignora el bloque if, se ejecuta el bloque else if y se ignora el bloque else. ¿Y si tenemos dos bloques que devuelvan true a la vez? Número 1 menor que número 2, esto sería true, y esto de aquí también sería true. Número 2 mayor que número 3. Pues la respuesta es que se ejecuta el if. ¿Y no se va a ejecutar el if? La respuesta es que no. Siempre se ejecutará la primera condición verdadera que encuentre en todo el conjunto. El resto se van a ignorar, sean true o sean false, da igual, no se evalúa. En cuanto esto devuelve true, todo esto se ignora completamente. Y por lo tanto nunca llega a evaluar esto. Pues nos quedaría ver un diagrama más para que veas cómo funciona if, else, de una forma más visual. Primero llegamos a la condición del if. Si esta da true, se ejecuta todo su bloque de código, y de ahí pasaríamos al resto del programa. Si la condición del if es false, se evalúa el bloque else if. Si su condición es true, se ejecuta su bloque de código, y de ahí pasamos al resto del programa. Si la condición del else if también es false, llegamos al bloque else, el cual no tiene expresión. Se ejecutará su código y pasaremos al resto del programa. Una de las ventajas de los bloques else if es que puedes colocar los que quieras. No tiene por qué ser solo uno. Estos bloques funcionan igual, se irán evaluando en caso de que el anterior devuelva false. Si alguno da true antes, pues el resto se ignora. Vayamos a ver un ejemplo con esto. Bueno, el mismo programa una vez más, y aquí tenemos el condicional if con su expresión, un else if con otra expresión, otro else if con otra expresión, aquí también otro con otra más, y finalmente el else. Pues nada, aquí evaluaríamos si esta expresión da true. Se ejecuta esto, todo esto se ignora. ¿Que esto da false? Probamos a ver esto. Da true, se ejecuta, el resto se ignora. Da false, se ignora también y pasamos a la siguiente.
Y así, hasta que en el caso de que todas diesen false, pues llegaríamos a ejecutar siempre el else. Te voy a dejar unos ejercicios para que vayas practicando un poquito lo aprendido en este capítulo. Pero antes de hacerlo, ten en cuenta el siguiente resumen. Si ya te ha quedado totalmente claro y te has hartado de escucharme por hoy, te recomiendo que pases directamente a los ejercicios. Pero por si alguien quisiese reforzar o escuchar un pequeño resumen, pues lo voy a dar. El bloque else depende de que haya siempre al menos un bloque if. Es expresión dependiente. Chiste barato de mi propia cosecha. Puedes colocar 0 o más bloques else if en un conjunto if. Los bloques else if se escriben siempre después de un bloque if y antes de un bloque else, es decir, entre ellos. El bloque else if depende del bloque if. Aunque tenga expresión propia, no se admite esto en Java. Esto devolvería el siguiente error. Vamos a verlo. Quitamos el if. Y tenemos toda esta estructura que podría funcionar perfectamente sola, porque tienen sus expresiones, y después tenemos el else, que el else tampoco es obligatorio, lo podríamos quitar, pero nos devuelve el error este. Token inesperado, elemento inesperado. Lo ejecutamos y nos dice inicio ilegal de tipo. Bueno, básicamente es porque el inicio de este conjunto if está mal expresado porque no tiene un if que es obligatorio. Ya hasta aquí este capítulo, continuaremos, ya te digo, seguramente con el condicional switch en el siguiente capítulo. Espero no haberos aburrido demasiado, sobre todo a quienes ya conocíais el uso del condicional if. He querido dar una charla muy extensa sobre el tema, porque veo que mucha gente después se queda con un concepto muy básico del condicional if y cree que lo sabe utilizar bien, pero no lo sabe utilizar bien. Y después van arrastrando problemas, no de sintaxis ni del uso propio del if, sino de diseño del programa, que no funciona como creen que va a funcionar, o que algunas veces funciona y otras no funciona como esperaban. Bueno, quienes ya programáis en otros lenguajes de programación seguramente entendéis de qué estoy hablando. Quienes no, quienes estáis empezando con este curso, pues aquí estoy yo para intentar que no lleguéis a ese punto. No me enrollo más, nos veremos muy pronto con más novedades. Que paséis un bonito día. ¡Hasta la próxima!